Antes que empecemos, ¿alguna duda sobre el trabajo práctico de muestreo? ¿Lo pudieron resolver? ¿Lo pudieron subir o hubo algún inconveniente? Nada. Bueno, si no hay dudas sobre el de muestreo, bueno, hoy vamos a ver el práctico número 3, que es sobre modelos de Profe, crecimiento, ¿sí? profe, yo tengo una duda. Decime. ¿En cuántas parcelas elegir para que sea representativo? Y en realidad eso lo tienen que definir ustedes y tienen que explicar en base a eh, a lo que charlamos la clase pasada, cómo deberían ustedes ahora lo eligen en forma arbitraria, porque no tienen como muchos datos para definir cuántas parcelas harían. Ya saben que mínimo son 3, mínimo mínimo, pero en general 3 queda corto para representar un área, pero todo va a depender de las dimensiones del área y las dimensiones de tu parcela. Lo que ustedes tienen que explicar de forma teórica es, por más que vos digas, bueno, yo elegiría, no sé, 5 parcelas, 10, 15, 20, las que ustedes decidan arbitrariamente, pero sí explicar en forma teórica cómo realmente comprobarían si ese número de parcelas es adecuado o no. ¿Se acuerdan que hablamos la clase pasada de cómo estimar el tamaño mínimo de la muestra? Que es algo que también lo habían visto en estadística. O sea, no lo vamos a hacer en el práctico, pero sí lo tienen que tener presente, ¿no? ¿Se acuerdan que hacíamos un premuestreo, íbamos aumentando la cantidad de unidades muestrales hasta que el promedio se mantenía constante y los errores se hacían también constantes, se hacían mínimos, ¿sí? ¿Algo más de muestreo? Bueno, entonces si no hay más preguntas, vamos a empezar con el trabajo práctico de hoy, que es sobre dinámica poblacional. En la clase pasada, ustedes con la profe Guada ya vieron los modelos de crecimiento, las tablas de vida y las matrices. Yo voy a hacer un breve repaso como para que nos ubiquemos en qué tema estamos y recordemos algunos conceptos clave antes de desarrollar el práctico. Y cualquier cosa me pueden ir preguntando, no hay problema. Bueno, entonces, bueno, acá dice trabajo práctico número 4, pero es el 3, perdón. Los objetivos son analizar, interpretar y comprender la dinámica poblacional mediante distintos modelos, comprender las diferencias de los modelos cuando consideramos que las poblaciones están estructuradas, que cuando consideramos que las poblaciones no están estructuradas, reconocer los parámetros que incluyen cada modelo, adquirir habilidad en la interpretación de gráficos de modelos de crecimiento poblacional y en el cálculo e interpretación de los parámetros y de los modelos, ¿no? Que podamos entender que nos están diciendo los resultados o los gráficos. Y obviamente comprender cuál es la aplicación y las limitaciones de cada modelo. Antes de que entremos en el tema específico de modelos, recordemos que estamos en la unidad de poblaciones y que habíamos definido una población como conjuntos de organismos de las mismas especies que comparten un espacio y un tiempo, o que comparten un pool génico. ¿Qué implicaba que compartan un espacio y un tiempo? O sea, es importante porque potencialmente los individuos pueden reproducirse entre ellos, ¿sí? Puede haber cruzamiento. Ahora veíamos que hay distintos tipos de organismos. Hay organismos que los llamamos unitarios, es decir, son organismos donde la forma adulta y la sucesión de fases está definida, organismos unitarios, donde la sucesión de fases y la forma final está definida. De hecho, por ejemplo, ahí hay un tapir desde que nace tiene 2 orejas, 2 ojos, 4 patas, ¿sí? O sea, la forma adulta está definida. En cambio, hay organismos modulares donde en realidad la forma adulta no está definida. ¿Y de qué va a depender? En realidad va a depender más de las condiciones ambientales a las que estuvo sometidos esos organismos. Entonces acá, si yo le digo, bueno, la pregunta, ¿cuántos individuos hay acá y cuántos individuos hay acá? Acá
relativamente sería como más fácil porque podemos decir 1, 2, 3, 4, 5 organismos. En cambio, en los modulares es como acá dónde empieza y dónde termina un organismo, ¿no? Y acá incluso todo esto puede ser el mismo gene, o sea, el mismo organismo. Entonces, cuando queremos hacer estudios a nivel de poblaciones, tenemos que pensar en qué tipo de organismo estamos trabajando y entonces qué medida vamos a utilizar para estimar la abundancia poblacional. Evidentemente acá no podemos contar número de individuos. Habíamos visto que las poblaciones tenían atributos emergentes, algunos que les decimos primarios y otros que les decimos secundarios. Los primarios son los atributos eh, que influyen directamente en la dinámica poblacional, mientras que los secundarios son atributos que influyen indirectamente. ¿Alguno se acuerda cuáles son los atributos primarios? Que dijimos influyen directamente en el tamaño poblacional. La migración. Los nacimientos, las muertes. Nacimientos, muertes, las migraciones, pero ahí ojo, porque siempre hay confusión, por ahí hay algunas versiones de Begon que al final del libro tienen como un glosario de definiciones, ¿no? Y si ustedes ven esas definiciones, definen migración como el movimiento en masa de un grupo de organismos de un lugar a otro. Esa definición hace referencia al proceso migratorio de las golondrinas, las aves, las mariposas, cuando toda la población migra de un lugar a otro asociado a las condiciones climáticas, ¿no? A las distintas épocas del año se van moviendo en masa de un lugar a otro. Eso no es un atributo secundario, o sea, eso no influye directamente en el tamaño de la población. Cuando en atributos primarios hablamos de migraciones, acuérdense siempre que hacemos referencia a dos procesos, inmigración y emigración. O sea, tengo una población, cuántos individuos entran y cuántos salen. Traten de no estudiarlo de memoria, sino si uno lo piensa, es como bastante razonable, ¿no? Yo te digo, ¿de qué depende el tamaño poblacional que tengo hoy? Y bueno, depende de la abundancia, o sea, de la cantidad de individuos que tenía antes, más los que nacieron, menos los que se murieron, más los que inmigraron, menos los que se fueron, los que emigraron, ¿no? Entonces, esos son los atributos que influyen directamente. Y dentro de los atributos secundarios teníamos distribución espacial, que seguramente vieron que puede ser al azar, contagiosa o al azar, sistemática o contagiosa o agregada, la proporción sexual, la estructura por edades, entre otros. ¿Por qué piensan que la proporción sexual o la estructura por edades puede influir indirectamente en el tamaño de la población? El tema de la proporción sexual va a depender de las cantidades de machos y hembras, porque de acuerdo si hay más machos van a haber menos descendencia al haber menos hembras y viceversa. Y el tema de la edad por el tema de la fertilidad de las hembras y de los machos. Perfecto. O sea, piensen que no es lo mismo si ustedes tienen una población de 80% hembras y 20% machos. eh, los machos potencialmente pueden fecundar a todas las hembras, que son las que van a dar descendientes. En cambio, si tenemos una población de 80% machos y 20% hembras, esto obviamente en poblaciones con sexos separados y donde es la hembra la que gesta y produce los individuos, si tenemos 80% machos y 20% hembras, y en general, o sea, evidentemente esa población va a crecer más lento. Ahora, en la naturaleza, fíjense de que la proporción sexual se mantiene muy cerca de 50-50. Por ahí es un poquitito más, no sé, 49-51, pero siempre se mantiene muy cerca del 50-50. ¿Y eso por qué? Porque si bien en un primer momento uno podría pensar, bueno, si tengo muchas hembras y pocos machos, la población puede crecer rápidamente, porque son las hembras las que gestan y dan el origen al nuevo descendiente, pero ¿qué pasaría en el tiempo? Habría endogamia, cuellos de botellas, y entonces en el tiempo esa población declinaría. Por eso la proporción de machos y hembras en poblaciones que tienen sexos separados se mantiene cerca del 50-50.
Y la estructura por edades, como bien dijo su compañera, no es lo mismo que yo tenga el 50% de los individuos todos en edad reproductiva, o si tengo la mayor cantidad de individuos en juveniles, o si tengo muchos individuos, pero en las clases ya no reproductivas, ¿sí? Llegando a la senescencia. Eso va a influir indirectamente en el crecimiento de esa población. La ecuación más simple para estudiar la dinámica poblacional, que Begon la define como la verdad ecológica de la vida, es esta, donde decimos lo que dijimos hace un ratito: el tamaño poblacional actual depende de la cantidad de individuos que tenías antes, más los nacimientos, menos las muertes, más las inmigraciones, menos las emigraciones. A partir de este modelo, después se van complejizando, pero esta es la ecuación básica que utilizan todos los modelos de crecimiento, ¿sí? Algo para recordarles: acuérdense que cuando nosotros estudiamos modelos, un modelo es una abstracción de la realidad, es decir, uno intenta comprender cómo funciona esa realidad, entonces proponemos un modelo para entender esa partecita aislada, pero como es un modelo y es una abstracción y es imposible tener toda la realidad en cuenta, siempre se tienen que acordar que todos los modelos tienen limitaciones. Esas limitaciones están expresadas en los supuestos. Los supuestos de los modelos son muy importantes. ¿Por qué? Porque uno dice, va a pasar esto si se cumplen estos supuestos. O sea, si pasa A, B, C, D, bueno, la población se va a comportar de tal forma. Si no se cumplen los supuestos, pueden pasar otras cosas, ¿sí? Eso ténganlo presente, que todo lo que vamos a ver son modelos, o sea, abstracciones de la realidad. Para estudiar la dinámica poblacional, vamos a ver distintos tipos de modelos. Los primeros que vieron en la teoría son los modelos de crecimiento para poblaciones no estructuradas. Cuando decimos poblaciones no estructuradas, nos referimos a que consideramos que todos los individuos son iguales, ¿sí? Yo les digo, hay 500 individuos. No me importa si esos 500 individuos son juveniles, adultos, maduros, no, o sea, para mí valen exactamente lo mismo. Dentro de estos modelos para poblaciones no estructuradas, tenemos los modelos de crecimiento con dos variantes: el denso independiente o el exponencial, y el denso dependiente o logístico. Y el denso dependiente con una variante, que es el denso dependiente con retraso temporal. Y para poblaciones estructuradas, es decir, cuando sí consideramos que hay una supervivencia y una reproducción diferencial con base al estadio, tamaño o edad de los individuos, vamos a estudiar las tablas de vida, los modelos matriciales y los modelos de ciclo de vida gráfico, ¿sí? Entonces, comencemos primero por los más sencillos, modelos de crecimiento para poblaciones no estructuradas. Los modelos de crecimiento, tanto el exponencial como el logístico, comparten tres supuestos. El primero es que la inmigración y la emigración se equilibran y que son la natalidad y la mortalidad los que determinan el crecimiento poblacional. En la naturaleza sabemos que esto no es cierto, que de hecho de todas las poblaciones entran y salen individuos, pero es un supuesto que simplifica las mediciones en campo, ¿no? Si ya tenemos todo un problema y un cuestionamiento para superar la dificultad de cómo medimos el tamaño poblacional, imagínense si encima tenemos que cuantificar cuántos ingresan y cuántos salen de la población. O sea, este supuesto es simplemente para simplificar la tarea de campo, y porque realmente es muy difícil medir la inmigración y la emigración. Entonces, el supuesto asume o que nadie entra y nadie sale, que a eso lo llamamos poblaciones cerradas, cuando no hay inmigración y no hay emigración, o asumimos que es cierto que hay individuos que entran y salen, pero suponemos que se equiparan, es decir, la misma cantidad de individuos que entran son los que salen, y por lo tanto no afecta el tamaño poblacional. El otro supuesto compartido por estos dos tipos de modelos es que todos los individuos de la población son equivalentes en el sentido que tienen la misma probabilidad de supervivencia y reproducción. Son 500 individuos y todos tienen la misma probabilidad de supervivencia y reproducción. Como dijimos hace un ratito, eso no es cierto, porque obviamente
la reproducción y la supervivencia va a depender de la edad, del tamaño, del estadio, del ciclo de vida en el que se encuentra. Pero bueno, estos son, les dije, los modelos más simples para empezar a estudiar dinámica poblacional. Y el otro supuesto compartido es que la población consiste en hembras partenogénicas. La partenogénesis, perdón, no es un atributo tan común en la naturaleza. Por ahí hay algunas especies de lagartos, serpientes o algunos insectos que sí la tienen, pero no es tan común la partenogénesis. Sin embargo, los modelos asumen que las hembras son partenogenéticas como una forma de decir que no importa, o sea, que no hay limitación de machos, que todas las hembras potencialmente pueden generar otro individuo, haya o no machos, porque acuérdense que tampoco acá estamos considerando proporción de machos y hembras. Ahora, estos tres supuestos son compartidos. Veamos cuáles son los supuestos específicos para cada modelo. Para el modelo de crecimiento denso independiente, tiene la particularidad que los recursos son ilimitados, es decir, no hay limitación y por lo tanto, fíjense si graficamos el número de individuos a través del tiempo, la población puede crecer exponencialmente. No hay limitación de recursos. ¿Sí? ¿Esto puede darse en la naturaleza o no? ¿Qué opinan? No, imposible, ¿no? Que los Yo recursos creo que sean no, como que es ilimitados. más ideal. Yo creo que imposible. Bueno, en realidad, como sabemos, los recursos son limitados, ¿no? Sin embargo, hay poblaciones que al menos durante algún tiempo se comportan como si los recursos fueran ilimitados, ¿no? Y tienen este crecimiento exponencial. Este crecimiento es típico de las especies que los agrónomos mal llaman plagas, y digo mal llaman porque plagas es un concepto agronómico y económico, ¿no? O sea, plaga, nosotros tratamos de no usarlo porque los agrónomos lo definen como cualquier especie que causa un daño a mi cultivo o a mi producción. Entonces, es decir, alguna especie, por ejemplo, me puede pasar que sea una especie en peligro de extinción endémica, pero entró al cultivo y le causa daño, ellos lo catalogan como plaga, ¿no? Pero bueno, sacando esa salvedad, por ejemplo, este es el típico caso de las ratadas, que tienen crecimiento exponencial, de si piensan en los mosquitos, vieron que siempre nos pasa en primavera, verano, que no hay mosquitos y de un día para el otro empiezan a ver, y hay un crecimiento exponencial, bueno, muchos insectos. Y acá, ¿cuál es la particularidad? ¿Por qué no estamos llenos de mosquitos o llenos de, no sé, de algunos insectos? ¿Qué es lo que pasa que hace que ese tamaño poblacional decaiga y decaiga así, abruptamente? ¿A qué se debe esa disminución? Su ciclo de vida. ¿El cambio ambiental? En Claro, realidad los insectos no son anuales. o sea, sí, todo lo que están diciendo depende, algunos son anuales, otros no, depende de qué insectos estemos hablando, pero es justamente por su ciclo de vida asociado al cambio ambiental, ¿no? Comienza el frío y acá, fíjense, abruptamente caen también, así como, no sé si de un día para el otro, pero por lo menos en una semana pasamos de tener un montón de mosquitos, comienzan los fríos, se acabaron los mosquitos, ¿no? O lo que pasó, bueno, este año también hubo así como una explosión demográfica de los pirpintos. ¿Saben cuáles son los pirpintos? Las maripositas esas blancas, que las rutas se llenan de un día para el otro y los vemos y después de repente no los vemos más. Obviamente, estos organismos, o los mal llamados malezas también, qué sé yo, no hay nada o no vemos vegetación en un campito y de repente vemos que la abundancia poblacional de alguna especie aumenta un montón y después llega el invierno y otra vez declina, ¿sí? Pero por lo menos durante un tiempo tienen este crecimiento exponencial. Y la disminución en el tamaño poblacional no está asociada ni a competencia ni a escasez de recursos, sino a cambios en las condiciones ambientales. ¿Bien? Seguramente vieron en teoría que para estudiar
los tipos de modelos los podemos estudiar para poblaciones con generaciones discretas y poblaciones con generaciones continuas. Las poblaciones con generaciones discretas son aquellas que se reproducen por pulsos, es decir, se reproducen en una época determinada del año. Por ejemplo, piensen en los lapachos, los ceibos, que típicamente tienen una reproducción en primavera-verano, ¿no? Entonces aumenta el tamaño poblacional y después se mantiene constante hasta el próximo primavera-verano, vuelve a crecer, se mantiene constante y vuelve a crecer. ¿Sí? Fíjense que este crecimiento justamente se da por pulsos, entonces decimos que las poblaciones tienen generaciones discretas. En cambio hay otras poblaciones, como por ejemplo los humanos, que no tenemos una época definida del año, podemos reproducirnos durante todo el año. Entonces el crecimiento es continuo. Alguna de las diferencias entre estos dos modelos, obviamente asociado a que este crece por pulsos y esto crece continuo, fíjense que las tasas de crecimiento que utilizamos son distintas. En este modelo, la ecuación es delta de n sobre delta de t igual a r sub 0, que es una tasa neta de reproducción, es decir, número de hembras producidas por hembras por generación, por el tamaño poblacional. Mientras que acá es diferencial de n sobre diferencial de t igual a r chiquita, que es una tasa intrínseca de crecimiento, por el tamaño poblacional. ¿Qué significa r sub 0? Dije número de hembras producidas por hembras por generación. Si el r sub 0 es igual a 1, fíjense que si yo inicio con una población de 50 individuos, el tamaño poblacional se mantiene constante. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, cada hembra me deja una hembra. Yo tenía 100 hembras, me dejaron un descendiente, entonces el tamaño poblacional se mantiene constante. Si es mayor a 1, la población va a crecer exponencialmente, porque cada hembra está dejando más de un descendiente en promedio, y si es menor a 1, la población va a decrecer porque está dejando menos de un descendiente. En cambio, R chiquita es una tasa intrínseca, es decir, es la diferencia entre la tasa instantánea de nacimientos menos la tasa instantánea de muertes. Como es una tasa intrínseca, fíjense que puede tomar valores iguales a 0, mayores a 0 o menores a 0. Iguales a 0, la población se mantiene constante, porque estoy diciendo la cantidad de individuos que nacen es igual a la cantidad de individuos que mueren. Si es mayor a 0, la población crece, quiere decir que la natalidad es mayor a la mortalidad, y si es menor a 0, la población decrece, porque quiere decir que la mortalidad es mayor a la natalidad. Todo esto parece un trabalengua, pero si ustedes lo estudian a conciencia, lo leen del libro y hacen los prácticos, van a ver que después les vas a, o sea, no intenten estudiárselos de memoria porque eso es un trabalengua y es fácil después decir todo al revés, pero si ustedes lo estudian pensándolo y entendiéndolo, no va a haber forma que se confunda. ¿Sí? El R sub 0 es una tasa que es bastante difícil de calcular, y para calcularla necesitamos una tabla de vida, que después vamos a ver qué implica construir una tabla de vida. Entonces, usualmente, para las poblaciones con generaciones discretas, podemos utilizar otra tasa que es lambda. ¿Sí? Esta lambda es una tasa finita de crecimiento poblacional. ¿Por qué finita? O sea, acá la ventaja es que incluye a todas las generaciones. Por eso les digo que se obtiene de una tabla de vida. ¿Sí? En cambio, como ya vamos a ver que construir una tabla de vida es muy complicado, en especial para especies que tienen ciclos de vida largos, se utiliza una tasa finita de crecimiento, es esta lambda. ¿Por qué decimos finita? Porque justamente nos representa el cambio numérico de esa población en un tiempo arbitrario. En la práctica, ¿cómo se hace? Voy al campo, en el tiempo cero, que es, por ejemplo, hoy, voy al campo, estimo cuál es el tamaño poblacional. Espero un tiempo arbitrario, que obviamente va a depender del ciclo de vida de la especie, del tipo de especie, del ambiente, de todo el contexto que yo esté estudiando. Por ejemplo, espero un año, vuelvo y estimo el tamaño poblacional. Si yo hago aplico esta ecuación teniendo en cuenta esos dos n, o sea, el n en el tiempo 0 o en el tiempo t, y el n en el tiempo t más 1, puedo calcular esta tasa. Es decir, y tome los mismos valores, igual a 1, mayor a 1, menor a 1.
Si lambda es igual a 1, quiere decir que yo encontré el mismo tamaño poblacional en el tiempo 0 y en el tiempo 1, ¿no? O el t más 1. Si es mayor a 1, quiere decir que yo al año siguiente volví y encontré mayor tamaño poblacional que el que tenía. Y si no, al revés. ¿Sí? ¿Cuál es la desventaja de esto? Es que justamente es una tasa finita, que a mí me puede pasar de que justo en el año que yo fui, no sé, hubo lluvias excepcionales y el pastizal creció un montón, entonces tengo mucho más crecimiento poblacional del que realmente se mantiene en esa población, ¿no? Pero bueno, de todas formas, a pesar de las limitaciones, después vamos a ver cómo se soluciona eso, lambda es la tasa que más se usa, obviamente para poblaciones con crecimiento discreto. Ahora, dijimos, cada modelo va complejizando un poco más la situación, pero a medida que complejizamos, también nos acercamos un poco más a la realidad, o sea, hacemos nuestro modelo más realista. Entonces, el modelo con crecimiento poblacional denso dependiente o logístico, dicen, bueno, en realidad los recursos son limitados, ¿no? No hay recursos ilimitados. Y además, el tamaño poblacional afecta la tasa de crecimiento per cápita y es una función lineal, simple, negativa. Es decir, acá estamos diciendo el tamaño poblacional no puede crecer ilimitadamente porque hay un límite de recursos, ¿no? Acá tenemos un valor que lo llamamos K, que es la capacidad de carga, o sea, la máxima cantidad de individuos que ese ambiente puede mantener. Entonces, fíjense que por eso le decimos logístico, digo, por eso se llama logístico este modelo, porque la curva ya no es exponencial, sino que tiene una forma sigmoidea, es decir, en forma de S, donde acá está implícito la competencia intraespecífica. Fíjense qué pasa cuando yo tengo poco tamaño poblacional, o sea, tengo un bajo número de individuos. En realidad, por más que los recursos sean limitados, somos poquititos, entonces alcanza para todo. Y fíjense, la población crece bastante rápido, casi en forma exponencial, hasta que llega un punto de inflexión donde el crecimiento, o sea, el DDN sobre el DDT, comienza a hacerse más chico, más lento, más lento, más lento. ¿Por qué? Porque acá ya empezamos a aumentar la cantidad de individuos y se empiezan a manifestar los efectos de la competencia intraespecífica. Somos muchos, los recursos siguen siendo la misma cantidad y comenzamos a competir. Entonces la población crece, sigue creciendo, pero más lento. ¿Hasta cuándo? Hasta que se alcanza la capacidad de carga, donde la población se mantiene constante. Cuando decimos que la población alcanzó la capacidad de carga y el tamaño poblacional se mantiene constante, no es que no se muere y nace nadie, ¿no? Sino que llegamos a ese punto donde si nacen 20, se mueren 20, si nacen 50, se mueren 50. Y por lo tanto, el tamaño poblacional se mantiene constante. Una variación... ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo es la expresión matemática de este modelo con crecimiento logístico? Fíjense, si anulan esto, o sea, si anulan esto, es lo mismo que la ecuación para el exponencial. Delta de n sobre delta de t igual a r sub 0 por n, ¿no? O sea, hasta acá la población crece ilimitadamente. Ahora decimos, bueno, en realidad hay que ponerle algún factor que haga, que limite ese crecimiento, ¿no? Y a todo esto lo llamamos factor denso depresor, porque justamente va disminuyendo el crecimiento poblacional a medida que n, que es el tamaño poblacional, se acerca a la capacidad de carga. Tanto para el modelo discreto como para el continuo, el factor denso depresor es K menos n sobre K. Fíjense qué pasa si el n es muy chiquito. Si este n está acá cerca de 0, ¿qué pasa? K sobre K, ¿cuánto es? 1. 1. Perfecto. K sobre K es 1. Entonces este factor denso depresor se anula, ¿no es cierto? Y fíjense cómo crece la población. Si esto es 1, cualquier cosa multiplicada por 1, digo, le estoy tratando de encontrar una explicación matemática a esto, y biológica obviamente, si el tamaño poblacional es muy pequeño, este factor se hace 1, y por lo tanto la población crece ilimitadamente, que era lo que les mostraba en esa curva sigmoide al principio. Son pocos individuos, entonces, por más que haya recursos limitados, alcanza para todos, la población puede crecer. Ahora, a medida que
n se acerque acá, este factor se va a hacer 0, porque, por ejemplo, si K es 500 y n es 500, 500 menos 500, 0, cualquier cosa multiplicada por 0 obviamente es 0, y por lo tanto el crecimiento poblacional se hace 0, digamos, o sea, sobre toda esta curva, cuando la población ya alcanzó su capacidad de carga, el crecimiento poblacional, el d de n sobre el d de t, se mantiene constante, ¿sí? Los parámetros son los mismos, solamente que se agrega la K, que es la capacidad de carga, lo que acabamos de definir. Fíjense que las tasas siguen siendo las mismas, R sub 0 o lambda cuando hay generaciones discretas, R chiquita cuando hay generaciones continuas. Pero ahora una variante de este modelo del crecimiento logístico nos dice que en realidad esos cambios, o sea, ese efecto de la denso-dependencia, o sea, le decimos denso-dependiente, ¿por qué? Porque la mortalidad de la población depende de la densidad. Como dijimos, cuando la densidad es baja, el n es chiquito, la mortalidad es independiente y la población puede seguir creciendo. Pero a medida que aumenta el tamaño poblacional, los individuos comienzan a competir y por lo tanto aumenta la tasa de mortalidad, ¿sí? Entonces hay una mortalidad denso-dependiente. Una variante, como para agregarle un poco más de realismo, nos dice que en realidad los efectos de esa denso-dependencia no siempre se manifiestan instantáneamente. Es decir, no es que hoy llegamos a los 200 individuos, mañana se me mueren 50, porque ya estoy por arriba de la capacidad de carga, sino de que en la naturaleza hay un tiempo de retraso, o sea, un tiempo de retraso en esa respuesta, ¿no? Entonces hay una variante donde decimos, bueno, hay el crecimiento poblacional logístico con retraso temporal, donde fíjense, no es que la población alcanza una capacidad de carga, sino que el tamaño poblacional fluctúa por arriba y por debajo de esa capacidad de carga. ¿Por qué? Porque yo les estoy diciendo, este tamaño poblacional no está reaccionando al tamaño poblacional que tenemos hoy, sino al tamaño poblacional que teníamos de tiempo atrás. Si ustedes lo miran en esta ecuación, fíjense que lo que cambia es este n. En la otra, este n era el n actual. En cambio, en esta que es con retraso temporal, este n es el n pasado. Y este t menos t es el tiempo de retraso. Contra más tiempo de retraso tenga esa población, las oscilaciones alrededor de la capacidad de carga van a ser mucho más inestables, ¿sí? Y mucho más marcadas. Si el tiempo de retraso es poco, las oscilaciones van a ser de tipo, o sea, van a haber menos oscilaciones y va a ser como más convergente, ¿no? Como para darles un ejemplo. Yo tengo recursos limitados en un pastizal y tengo una población de liebres, ¿no? Las poblaciones, a esos individuos de pequeños, como había más individuos que los que el ambiente podía mantener, no es que el año que viene se murieron todos, sino que es lo que pasó. Esos individuos, algunos individuos de esa población, se alimentaron menos, tienen déficit de nutrientes, entonces van a crecer menos y cuando lleguen a edad reproductiva van a dejar menos descendientes que lo que hubieran dejado si se hubieran alimentado bien. Ahí es un claro ejemplo de tiempo de retraso. ¿Cuándo voy a ver yo que la competencia, los efectos de la competencia que tuvieron esta población de liebres cuando eran jóvenes? Recién cuando estos jóvenes lleguen a edad reproductiva. ¿Por qué? Porque van a dejar menos descendientes y ahí la población va a decaer, va a disminuir su tamaño poblacional. Eso es lo que llamamos tiempo de retraso. Si mi tiempo de retraso son 10 años, o sea, yo hoy estoy reaccionando al tamaño poblacional que tuve 10 años atrás, seguramente las oscilaciones van a ser mucho más marcadas o sea, por ejemplo, en este gráfico, ¿sí? En cambio, si yo estoy reaccionando al tamaño poblacional que tenía el año pasado o hace 2 años, es decir, tengo poco tiempo de retraso, y bueno, seguramente las oscilaciones van a ser menos marcadas y más convergentes, ¿no? Porque bueno, obviamente no es lo mismo reaccionar al tamaño poblacional de hace poquito tiempo atrás que al que tenía 10 años atrás. ¿Alguna duda sobre los modelos de crecimiento? Igual tienen ejercicios después como para que repensemos cada tipo de modelo.
Bueno, si no hay dudas, igual las vemos después. Em, Hasta ahí los dos modelos que vimos, o sea, los modelos de crecimiento, el exponencial y el logístico, dijimos que son modelos para poblaciones no estructuradas, donde acuérdense que uno de los supuestos era que todos los individuos son equivalentes. Ahora vamos a empezar con los modelos de dinámica poblacional para poblaciones estructuradas, es decir, modelos donde consideramos que dependiendo el tamaño, la edad o el estadio, los individuos tienen una supervivencia y una reproducción diferencial. O sea, no es lo mismo la supervivencia y la reproducción de un individuo que tiene 1 año que al que tiene 20 años, que al que tiene 80 años. ¿Sí? Lo primero que vamos a ver son las tablas de vida, que en realidad siempre es el chiste de que más que tablas de vida deberían ser tablas de muerte, porque lo que se cuenta son los individuos que se van muriendo en la población. Bueno, es un resumen específico para cada edad de las tasas de mortalidad que operan en una población. Tenemos dos tipos de tabla de vida estática o vertical y tabla de vida de corte o horizontal. La tabla de vida de corte es la que se utiliza en organismos en los cuales, digo, el ciclo de vida es relativamente corto. Cuando yo digo corto, porque podemos decir, bueno, qué es corto y qué es largo, ¿no? O sea, siempre lo estoy comparando con el ciclo de vida humano. ¿Qué implica esta tabla de vida de corte? Que yo inicio con una corte, es decir, con un grupo de individuos que tienen la misma edad cronológica y lo sigo hasta que se muere el último. Obviamente, eso puedo hacer con especies de ciclo de vida corto, insectos, algunos anuros quizás, o bueno, plantas anuales, ¿sí? Pero imagínense que yo eso no podría hacer con una población de elefantes o con una población de árboles. ¿Por qué? Porque el seguir esa corte supera la vida humana, ¿no? Y a no ser que yo tenga eh, una seguidilla de discípulos que decidan seguir con mi estudio y estemos 200 años estudiando esta corte, sería como bastante inviable. Y además, bueno, en general uno necesita tener resultados pronto, tampoco puedes esperar 500 años para que se te termine de morir el último individuo. Entonces, estas tablas de corte o horizontales se utilizan para especies con ciclo de vida relativamente cortos en comparación con la especie humana. ¿Y qué hacemos entonces con las especies de ciclo de vida largo? Podemos hacer tablas de vida estática o vertical. Estas tablas de vida es como si fuéramos a la población y tomamos una foto, ¿sí? O sea, por eso decimos un único muestreo. Yo voy hoy a la población y cuento en esa población cuántos individuos adultos tengo, cuántos juveniles, cuántos no sé, renovales, cuántos recién nacidos, etc. Y asumo que esa estructura que yo estoy viendo es la estructura que es estable en esa población. O sea, que esa estructura se mantiene a través del tiempo. Como habrán visto en teoría, esto tiene también un montón de complicaciones, porque bueno, no siempre por ahí te pasa que la clase de adultos tiene más individuos que la clase de juveniles, y después matemáticamente es todo un embrollo salvar esos datos. Tablas de vida se usó mucho hasta hace unas décadas. Hubo un boom de las tablas de vida porque era la forma para estudiar poblaciones estructuradas. Actualmente se usan muy poco y si se usan en general estas tablas de vida de corte, ¿no? En donde sí se aplica y tiene una gran importancia las tablas de vida es en la población humana. Fíjense que a nosotros, como población, cada 10 años nos hacen censos, ¿no? Donde realmente se cuentan todos los individuos de la población y en el censo miden el sexo, la edad, bueno, además de características socioeconómicas, educativas y demás. Pero se hace toda una caracterización de la población y de ahí se hace una tabla de vida. Estas tablas de vida la utilizan mucho los bancos o las empresas de seguros. ¿Por qué? Porque de la tabla de vida uno puede calcular cuál es tu esperanza de vida, ¿no? Y en base a eso te deciden darte más crédito, darte menos crédito, cobrarte más interés o cobrarte menos interés. No sé si alguno tuvo la oportunidad o le pasó de ir a pedir un crédito a un banco o con las tarjetas de crédito y les pregunto, o para los seguros también,
te preguntan, además de tu edad, tu grupo familiar, qué sé yo, te preguntan cosas como si haces ejercicio, si fumas, si tus padres tienen antecedentes de diabetes, antecedentes del corazón, y uno por ahí dice, bueno, ¿qué le importa al banco estas cosas de mi vida personal? Y es justamente porque en base a esos datos, ellos los ponen en una tablita y calculan tu esperanza de vida. Entonces, obviamente, te dan más o menos crédito, te cobran más o menos interés, según esos datos, ¿sí? O sea, tabla de vida es importante especialmente en la especie humana, ¿no? Si ustedes, alguno tiene ganas alguna vez, puede descargar los datos del censo y tratar de calcular esta tabla de vida con los datos del último censo o del censo que, bueno, tocaba 2020, obviamente no se pudo hacer. Las tablas de vida incluyen estos parámetros. Todos estos parámetros se calculan con base al número de individuos que tengo en cada clase de edad o tamaño. Hay algunos parámetros importantes, bueno, todos son importantes, pero digo, los más importantes es el LX, que es la supervivencia específica por edad, el DDX, la mortalidad específica por edad, el QDX, la tasa de mortalidad específica por edad, y así tenemos un montón de parámetros que podemos ir calculando. Este que les decía es la esperanza de vida, es decir, en promedio cuánto tiempo de vida le queda a un individuo de la clase de edad X. Por eso también los seguros, en especial los de sepelio, las obras sociales también, siempre es mucho más barato cuando sos más chico y es más caro a medida que creces, digamos, a que te haces más viejo, porque bueno, es probable de que si sos más viejo tengas más ñaña y utilices más la obra social, entonces te van cobrando en base a eso. ¿Sí? El MX, fecundidad específica por edad, y fíjense quién aparece acá, el R sub 0, que era la tasa neta de reproducción que utilizábamos en los modelos de crecimiento discreto, con generaciones discretas. Fíjense cómo se calcula el R sub 0. Es la sumatoria del LX, es decir, la supervivencia específica por edad, por el MX, que es la fecundidad o la fertilidad específica por edad. Yo les decía que es muy difícil de obtener, porque como charlamos hace un ratito, no siempre es posible y viable en tiempo o económicamente o de logística construir una tabla de vida. Entonces es un parámetro bastante difícil de calcular. Por eso, en vez del R sub 0, para poblaciones discretas utilizamos el lambda. Todos estos signos, no se espanten, no se asusten, que nunca les pedimos la definición exacta ni la ecuación de cómo se calcula. Esto no se lo tienen que estudiar de memoria. Cuando hacíamos prácticos acá en la presencialidad, les dábamos una tablita donde ustedes podían ver las ecuaciones o se las anotábamos en el pizarrón. De hecho, son ecuaciones de que no tienen sentido que se las estudien de memoria porque están en los libros, y de hecho yo si no las uso seguido, cada vez que quiero hacer una tabla de vida, tengo que volver al libro y fijarme porque, bueno, mejor estar seguro que meter la pata, ¿no? Lo que sí tienen que entender es qué significa cada uno, ¿no? Si yo les digo, ¿qué es la esperanza de vida? Ustedes me tienen que decir, bueno, es el tiempo en promedio que le queda a un individuo. ¿Qué es la fecundidad? ¿Qué es la supervivencia? O sea, conceptualmente la explicación biológica, no la ecuación, ¿sí? Eso lo van a tener en los parciales o en los exámenes, no hay problema. Bueno, acá en una tabla de definiciones de todos los parámetros que se pueden calcular a partir del número de individuos que tenemos en cada edad. Estas son las ecuaciones de cómo se calculan. Están en Begon, están en Krebs y están en cualquier libro de ecología, así que no se preocupen por eso. Bueno, y otros modelos para estudiar poblaciones estructuradas son los modelos matriciales. Los modelos matriciales son los que más se utilizan actualmente, ¿no? Tienen varias ventajas y se usan mucho para manejar una población, ya sea que sea una población que quiero aprovechar comercialmente o que quiero, si es una especie invasora y quiero reducir su tamaño poblacional, o si es una especie en peligro de extinción y quiero aumentar su tamaño poblacional, se usan muchísimo las matrices, los modelos matriciales. Estos modelos matriciales, como todo modelo, tienen supuestos. El crecimiento es exponencial, o sea, no hay nada que limite el crecimiento.
No hay estructura genética. Esto es importante porque decimos poblaciones estructuradas, pero estructuradas con base al tamaño, a la edad o al estadio. Estos modelos no consideran estructura genética, que también obviamente sería importante porque, digo, yo puedo tener un grupo de individuos que tengan el mismo sexo, la misma edad, el mismo tamaño, y sin embargo van a tener una supervivencia y reproducción diferencial por diferencia en la genética, ¿no es cierto? O sea, no todos los individuos que tienen 20 años tienen la misma probabilidad de supervivencia y reproducción. Bueno, pero acuérdense que son modelos y estos son los supuestos. No hay retraso temporal. B y D son la mortalidad y la natalidad, dependen de la clase de edad o de tamaño, además son constantes, es un modelo denso independiente, la población es cerrada, es decir, de nuevo, no consideramos la inmigración y la migración, y es un modelo discreto, o sea, cambia de T a T más 1, y la tasa que usamos es lambda. Ahora, acá vimos dos tipos de modelos matriciales, el de Leslie y el de Lefkowitz. De Leslie estructuraba la población por edad y Lefkowitz los individuos son agrupados por tamaño o estadio. La matriz que más se utiliza es de Lefkowitz. ¿Por qué? Porque también por una cuestión práctica. En la práctica es muy difícil estimar la edad de los individuos, a no ser que vos conozcas, no sé, por ejemplo, la edad de plantación de tal especie de árbol, o que sea un criadero de truchas, entonces vos sabés exactamente cuál es el día que nació este grupo de individuos y podés ir siguiendo la edad. Pero en general, si ustedes, no sé si ya hicieron, bueno, no sé cómo se llama la materia para ustedes, para recursos, es vertebrados o otras materias, van a ver que, seguramente vieron que los métodos para estimar la edad en general son métodos destructivos. Por ejemplo, en peces se usa las escamas que se hacen como círculos, los anillos de crecimiento, le decimos en los árboles, bueno, similar en las escamas, donde se van haciendo anillos por deposiciones calcáreas y uno puede ir contando la cantidad de anillos, se utiliza el peso del cristalino del ojo, la longitud del fémur. Obviamente todo esto implica que el individuo, o sea, la muerte del individuo, ¿no? Y si estamos haciendo un programa de aprovechamiento o conservación, tampoco es que voy a matar a todos los individuos para saber qué edad tenía y quedarme sin población. En árboles se usan los anillos de crecimiento, donde o se tiene que cortar el árbol para cortar esas tortas, o también se utilizan unos aparatos que se llaman palas barreno, que son como unos sacabocados, digamos, que uno inserta en el árbol y saca como un pedacito, o sea, todo el diámetro, pero solamente un pedacito, y en ese pedacito cuentan los anillos de crecimiento. El problema es que después se tapa el hueco que le dejaste al árbol, pero obviamente lo estás lastimando al árbol, es una entrada de patógenos, de hongos, y seguramente estás influyendo en la probabilidad de supervivencia de ese individuo. Entonces es muy complicado, como dije, estimar la edad de los individuos. En cambio es mucho más fácil estimar el tamaño o el estadio. Bueno, las matrices, los modelos matriciales, tanto de Leslie como de Lefkowitz, estos son los modelos, o sea, el tamaño poblacional en el tiempo t al t más 1 va a ser igual a A, que es la matriz, por nt, que es el vector de abundancias poblacionales. Obviamente, este nt más 1 también es un vector de abundancias poblacionales en el tiempo t más 1. Las matrices son cuadradas, fíjense, y se leen de columna a fila, ¿no? Es decir, yo acá fuera de la matriz tendría, por ejemplo, esta sería una población donde los individuos alcanzan hasta 4 años de edad. Entonces tengo los individuos de la clase 1, 2, 3, 4, de la clase 1, 2, 3, 4. ¿Cómo se leen las matrices? ¿Cuál es la probabilidad que un individuo de la clase 1 permanezca en la clase 1? Que un individuo de la clase 2 permanezca en la clase 2. Obviamente en Leslie, la diagonal principal es 0. ¿Por qué? Porque no hay permanencia. Si vos estructuras por edad, el año que viene o sos un año más viejo o te moriste, ¿no? O sea, no hay forma, cuando vos estructuras por edad, de que al año siguiente permanezcas en la misma clase, ¿no? Entonces la diagonal principal es 0.
la subdiagonal principal está en la probabilidad de pasar a la siguiente clase. ¿Cómo se lee esto? ¿Cuál es la probabilidad que un individuo de la clase 1 pase a la clase 2? La probabilidad que un individuo de la clase 2 pase a la clase 3, de la clase 3 pase a la clase 4. Y los F son colocados en la primera fila. En este caso me está indicando que solamente se reproducen los individuos de la clase 3 y 4. En la clase 1 y 2 no hay reproducción. Este vector de abundancias poblacionales me dice cuántos individuos de la clase 1 había en el tiempo t, de la clase 2, 3, 4. Y este vector, que es este, o sea, esta es la fórmula de la ecuación desarrollada, me está diciendo cuántos individuos de cada clase voy a tener en el tiempo t más 1. Esto también se puede representar a través de un modelo de ciclo de vida gráfico, donde fíjense, tengo un círculo por cada clase de edad, 1, 2, 3, 4. El tamaño del círculo me indica la abundancia, es decir, un círculo más grande me indica que en esta clase hay más individuos, en esta clase hay menos individuos. Acá están los P, probabilidad de que de la clase 1 pasen a la 2, de la 2 a la 3, de la 3 a la 4. Y estos son los F. Fíjense que los F apuntan a la clase 1. ¿Por qué? Porque los individuos o sea, los individuos de la clase 3 se reproducen, pero esos nuevos individuos, ¿a qué clase van a ir? Y a la clase 1, ¿no? O sea, no es que se van a quedar en la clase 3. Entonces, los F aportan a la clase 1. La matriz de Lefkowitz, la ecuación matemática es la misma. Fíjense, un vector de abundancias poblacionales en el tiempo t más 1 es igual a la matriz, que es esta, por el vector de abundancias poblacionales en el tiempo t. En este ejemplo tenemos 3 clases de tamaño, 1, 2 y 3. Los círculos, como igual que la otra. No, perdón, esta sigue en Leslie. Sigue en Leslie, es otro ejemplo de Leslie. Acá, Lefkowitz. La ecuación, como les dije, es la misma. Lo que cambia es que en esta clase, al estructurar, en esta matriz digo, al estructurar por tamaño, en realidad lo que hacemos es definir un rango. Es decir, lo más claro es, por ejemplo, o sea, se puede hacer para plantas, para animales, etc. Pero lo más claro, por ahí para que entiendan el ejemplo, es pensar en una especie de árbol, ¿sí? En una población de árboles. Pues yo les puedo decir, bueno, para mí la clase 1 van a ser todos los individuos que tengan un diámetro menores a 10 centímetros. En la clase 2, de 10,1 a 20, en la clase 3, de 20,1 a 40, y en la clase 4, mayores de 40,1. ¿Sí? Fíjense que cada clase implica un rango de tamaños. Entonces acá, la diagonal principal, fíjense que no es 0. En la diagonal principal tenemos S. S es la probabilidad de permanecer en la misma clase. ¿Por qué? Porque a mí me puede pasar que fui al año 1 y este individuo lo mido, tiene 7 centímetros. Vuelvo al año siguiente, mido este individuo y tiene 9 centímetros. ¿El individuo creció? Sí, creció. ¿Pero pasó de clase? No, sigue estando en la clase de menores de 10 centímetros. ¿Sí? Entonces acá, fíjense en la diagonal principal, marcamos los S, que es la probabilidad de permanecer. Debajo de la diagonal principal, la probabilidad de pasar, igual en la de Leslie. En la primera fila, los F, o sea, el promedio de descendientes, el número promedio de descendientes que deja un individuo de la edad 4. Y acá, fíjense que tenemos un R raro, acá, ¿no? Este R nos marca la probabilidad de retroceder a una clase anterior. Dijimos que lo leemos columna por fila, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad que un individuo de la clase 4 retroceda a la clase 3? Este R lo tomamos con comillas porque no siempre en la matriz de Lefkowitz hay retroceso. Solamente hay retroceso en especies que tienen reproducción asexual, lo que llamamos especies con ciclo de vida complejo, o sea, tienen reproducción sexual y asexual. ¿En qué situación de la vida real se puede encontrar esto? Por ejemplo, si ustedes tienen un árbol que tiene reproducción asexual, yo voy este año, lo mido y el árbol tenía 20 centímetros.
vino alguien, lo cortó, pero esa extracción no causó la muerte del individuo. Yo vuelvo al año siguiente y de ese tocón, o sea, de ese tocón que quedó, brotó una rama. No lo puedo contar como individuo muerto, porque de hecho está vivo. Pero mido el DAP, que es el criterio por el que yo estructuré, y me da más chico de lo que tenía el año pasado. Entonces, ¿qué hizo ese individuo? Retrocedió a la clase anterior. También lo que puede haber pasado es que yo estructure mi población por volumen, por ejemplo, que sea un arbusto que se aprovecha para leña, pero que la extracción no implica la muerte, sino que yo voy cortando ramas. Entonces yo les digo, bueno, el que tenga la copa chiquitita de estas dimensiones va a ser clase 1, mediana va a ser clase 2 y copas grandes va a ser clase 3. Tengo un individuo de copa muy grande, lo aproveché, le corté ramas, entonces ¿qué hizo? Retrocedió a la clase de edad anterior. ¿Sí? No siempre se da esto, solamente cuando hay reproducción asexual. El ciclo de vida gráfico es lo mismo, clases, el tamaño del círculo implica la abundancia en cada clase, los F que aportan a la clase 1, y fíjense acá agregamos el S, probabilidad de los individuos de la clase 1 de permanecer en la 1, S2, S3, S4, y además, según esto, marcamos el retroceso. Nosotros en los parciales les podemos dar esto y pedirles que ustedes nos construyan esto, le podemos dar esto y pedirle que nos construyan esto, o le podemos expresar con palabras y pedirles que nos construyan cualquiera de los dos. Si ustedes comprenden cómo funcionan estas matrices y los modelos de ciclo de vida gráfico, no deberían tener inconveniente de pasar fácilmente de un modelo al otro, ¿no? Es la misma información expresada en forma distinta. Ahora, ¿cuál es la utilidad de estos modelos matriciales? Yo les dije, en la actualidad es lo que más se usa. ¿Por qué? Porque a partir de esto, acá no se los puse, pero a partir de esto podemos definir lambda. Lambda es la tasa finita de crecimiento. Y dijimos que toma valores iguales a 1, menores a 1 o mayores a 1. Una vez que ustedes construyen esto para su población, lo que pueden hacer es realizar análisis de perturbación, se llama, donde ustedes en su computadora dicen, bueno, este es el estado de la población. Estos son los datos que yo traje de campo, medí en el tiempo cero, medí al año siguiente, calculé las probabilidades, o sea, S, el P, el R. Fíjense que el valor de F no es una probabilidad, es lo único de la matriz que no es probabilidad. El F es el número promedio de individuos que produce un individuo de la clase de edad 2, 3, 4. ¿Sí? Todo lo demás es probabilidad. Algo que no está acá es el Q de X, o sea, la probabilidad de morir. Es decir, si yo les digo, ¿qué le puede pasar a un individuo del tiempo t al t más 1 en una matriz de Lefkowitz? Y ustedes me van a decir, bueno, puede permanecer, o sea, S, puede pasar a la siguiente clase, puede retroceder en algunos casos o puede morirse. Son 4 probabilidades. Fíjense que el Q de X no forma parte de la matriz, pero ustedes lo podrían calcular. ¿Por qué? Porque si recuerdan de estadística, estas probabilidades tienen, si yo las sumo, tienen que ser igual a 1, ¿no? Porque son las 4 cosas, no le puede pasar otra cosa al individuo. O se murió, o permaneció, o pasó, o retrocedió, ¿no? Entonces, estas 4 probabilidades tienen que dar 1. Muchas veces me es más fácil calcular el Q y tengo el S y tengo el P, entonces estimo, o sea, teniendo, como cualquier ecuación, digamos, teniendo 3 de los valores de cualquiera de las probabilidades, se puede estimar la probabilidad que le falta. Una vez que ustedes tienen este pantallazo que les dice cómo está la población hoy, o sea, calculamos el lambda y el lambda nos va a decir si es una población que está creciendo, que está decreciendo o que se mantiene constante. Lo que yo puedo hacer en la computadora es hacer estos análisis de perturbación que les mencionaba, donde yo hago simulaciones de qué le va a pasar a la población si, por ejemplo, yo extraigo el 20% de los individuos de la clase de edad 4. Por ejemplo, que sea un árbol, ¿sí? Y yo les digo, los de la clase de edad 4 son los que tienen valor de mercado, porque ya tienen un tamaño
que se pueden hacer muebles, tablones, durmientes, etc. Entonces, si yo quiero hacer un aprovechamiento sostenible, no me importa sacar de la clase 1, 2 y 3, porque no tienen el diámetro mínimo de corte. Sí de la clase edad 4. Entonces, los productores les preguntan a ustedes cuánto puedo sacar de la clase de edad 4 sin poner en riesgo mi población. ¿Qué van a hacer ustedes? Si la extracción, o sea, ese aprovechamiento, implica la muerte del individuo, obviamente, si yo simulo qué pasa si saco un 20%, un 30%, un 40%, ¿qué estoy aumentando? Estoy aumentando el Q de X, ¿no? O sea, estoy aumentando la mortalidad de esa población. Si aumento el Q de X, estos tienen que disminuir, porque dijimos que la sumatoria de todo tiene que dar 0. Entonces lo que yo puedo ir haciendo es simulando qué pasa si a esto le quito el 20%, el 30%, el 40%, o si lo que se aprovechan son los frutos y va a influir sobre la fecundidad, puedo disminuir cualquier parámetro de la matriz. ¿Y qué me voy a fijar siempre? Me voy a fijar en el lambda. ¿Qué es lo que yo intento en un aprovechamiento sostenible? Que el lambda se mantenga igual a 1. Si el lambda se mantiene igual a 1, yo le puedo decir, bueno, con confianza puede extraer el 50% de los individuos de la clase edad 4 sin poner en riesgo la población. O sea, esa población va a tener un lambda igual a 1 o mayor a 1. ¿Sí? Entonces, como les digo, esta es la utilidad de los modelos matriciales y por eso es lo que más se usa en la actualidad. ¿Bien? Bueno, esto no importa, eran algunos ejemplos. A ver, dejo de compartir. Bueno, ¿alguna duda sobre esto? Bueno, vamos a pasar entonces a los ejercicios del práctico. Ustedes en el práctico, a ver dónde lo tengo acá. Tienen ejercicios para resolver de modelos de crecimiento, tienen ejercicios de tablas de vida y tienen ejercicios de matrices. En los ejercicios tienen los gráficos, donde ustedes tienen que analizar qué tipo de modelo es, cuáles son los opuestos, cuáles son los parámetros, y explicar qué le pasa a esa población. Esos modelos yo los construí con un programita que se llama Populus, que es de acceso libre y gratuito. Es un programa diseñado por la Universidad de Minnesota. No es obligatorio que se lo descarguen. El año pasado les habíamos pedido que les dábamos los datos y ustedes tenían que construir los gráficos. Como hubo problemas porque el Populus no pudimos instalarlo en los celulares, solamente los pudimos instalar, y ni en las tablets tampoco, los pudimos instalar en las computadoras, entonces este año decidimos darles directamente los gráficos para que ustedes analicen. De todas formas, los que quieran descargar el Populus, yo se los recomiendo porque es un programita como súper sencillo de usar y bastante didáctico, donde uno puede ir cambiando los parámetros del modelo y viendo qué es lo que le pasa a cada población. En el Moodle, el Populus es un programa re livianito, o sea, es portable, es más, cuando estábamos en la presencialidad yo se los pasaba en un pendrive y no pesa nada. Yo se los subí al Moodle. Lo que tienen que tener cuidado para instalar el Populus en su computadora es, primero tienen que tener una versión actualizada del Java. ¿Sí? El Java, que es un programa que además tiene que ver con los PDF, bueno, tiene un montón de funciones. O sea, primero actualicen el Java, que también obviamente es gratuito, y tienen que tener un programita para descomprimir archivos, que puede ser el WinRAR, que es gratis, también de descarga gratuita. Yo les muestro, mientras vamos desarrollando el práctico, cómo abrir y cómo manejar el programita para los que se animen y lo quieran hacer, lo puedan hacer. ¿Sí? A ver, ¿cómo hago? Espérenme acá 2 minutos. No sé por qué no puedo ver mi escritorio. A ver, compartir.
Ahí están viendo mi escritorio, Sí, profe. ¿sí? Bueno, fíjense, yo acá tengo el Populus, es esta carpetita comprimida. Para abrirlo, lo que tienen que hacer es clic en el botón derecho, y acá en vez de abrir, le tienen que poner abrir con Java. Lo abren, se les descarga este programa. Acá en Help tienen un manual de usuario si alguien lo quiere ver. Y les dice, bueno, el programa Populus, como les dije, diseñado por la Universidad de Minnesota, y nos sirve para hacer simulaciones. Este programita también lo vamos a usar para cuando veamos competencia interespecífica. Si ustedes van acá a modelos, fíjense que la primera opción les dice dinámica simple, digamos, de poblaciones. O sea, acá tienen los modelos de crecimiento poblacional. Y les da el denso independiente, el denso dependiente, el modelo de crecimiento para poblaciones estructuradas por edad y el modelo de crecimiento para poblaciones estructuradas por tamaño o estadio. Comencemos con el modelo denso independiente. Yo cliqueo acá y fíjense, lo primero que me pregunta es si el modelo es continuo o es discreto. ¿Cómo van a saber ustedes si el modelo es continuo o es discreto? Les digo tanto en el práctico como en el parcial. Cosas que tienen que observar. ¿Qué tasas están usando? Si nosotros le decimos un R o un lambda, ya saben que es discreto. Si le decimos R chiquita, ya saben que es continuo. Le podemos dar un indicio con palabras. Por ejemplo, esta especie se reproduce en una época específica del año o se reproduce en verano, entonces ustedes ya saben que es discreto. Si le decimos esta especie se reproduce durante todo el año, ya saben que es continua, ¿sí? Y así ustedes tienen que ir buscando las pistas para saber si es discreto o si es continuo. Comencemos con un modelo de crecimiento continuo. Fíjense que si es continuo, acá la tasa que se me habilita es el R chiquita. Si yo le cambio a discreto, la tasa que se habilita es el lambda, ¿no? Comencemos con el continuo. ¿Qué pasa si yo en mi población digo, bueno, voy a empezar con un tamaño poblacional de 30 individuos, por ejemplo, y voy a poner un R que sea mayor a 0? ¿Qué le pasa en el tiempo a esta población? Fíjense, acá le estoy aumentando el tiempo de análisis, ¿no? ¿Qué le pasó a esta población en el tiempo? ¿Cómo está creciendo? De manera exponencial. Potencialmente. De manera exponencial, porque dijimos el R es mayor a 0. Ahora, ¿qué pasa si yo ahora le pongo un R igual a 0? Fíjense, comencé la población, mi tamaño inicial era de 30 individuos, y por lo tanto esta población se mantiene constante, porque dijimos, si el R chiquita es igual a 0, los nacimientos, la tasa de nacimientos es igual a la tasa de muertes. Y si le pongo un valor menor a 0, esta población decrece exponencialmente hasta llegar a 0. ¿Sí? Fíjense, el crecimiento es continuo. Ahora, ¿qué pasa si el crecimiento es discreto? O sea, se reproduce por pulsos. Fíjense, si el lambda toma valores menores a 1, la población decrece exponencialmente. Si toma un valor de 1, la población se mantiene constante. Si toma mayor a 1, la población crece. ¿Sí? Ustedes pueden jugar con esto, ponerle valores, ver qué pasa con... O sea, acá estamos graficando el tamaño poblacional en función del tiempo, ¿sí? Pueden en el mismo gráfico representar varias poblaciones, por ejemplo, esta que crece, a esta le puedo poner que sea constante, y acá lo marcan, que empieza con 30. Bueno, acá por una cuestión de escala se me va, si le achicamos la escala, ven, esta, la población A, que es la roja, crece exponencialmente porque el lambda es mayor a 1, la población B se mantiene constante porque el lambda es igual a 1, y a la población C le pongamos 0,99. Uy, 0,99. Bueno, 0,9. La población, y acá que empiece con 30, la población decrece exponencialmente. ¿Sí? Acá le deshabilito esta.
Fíjense, el verde, que es un lambda menor a 0, la población decrece exponencialmente. Si yo le aumento más tiempo, seguramente, ¿ven?, llega a 0. ¿Sí? Discreto y continuo. Si ustedes quieren simular ahora crecimiento logístico, pueden ir a modelos, dinámica de especie, crecimiento poblacional denso dependiente. Habilitan acá y fíjense, como es denso dependiente, ahora tienen la opción de cargar la capacidad de carga, que obviamente en el ejercicio anterior no lo teníamos. ¿Sí? Y acá tenemos modelo logístico continuo, modelo logístico discreto, y este es el modelo logístico con retraso temporal, que de hecho, si yo lo cliqueo, fíjense que acá se habilita este T, que es el tiempo de retraso. Veamos primero qué pasa con un modelo continuo logístico. Acá tengo una población que empieza con, le pongamos 30 individuos, tiene una capacidad de carga de 500 y una tasa, o sea, una tasa de crecimiento de 0.2. La curva es sigmoidea, la población primero crece exponencialmente, el crecimiento comienza a desacelerarse, o sea, sigue creciendo, pero a menor velocidad, hasta que llega a la capacidad de carga. Fíjense, yo acá le puse 500 capacidad de carga, y acá la capacidad de carga es de 500. Ahora, ¿qué pasa si le pongo una población que tenga la misma tasa, o sea, 0,2, empiece con la misma cantidad de individuos, por ejemplo, 30, y que la capacidad de carga sea 300? Dos especies que tienen el mismo tamaño poblacional inicial, dos poblaciones, perdón, que tienen el mismo tamaño poblacional inicial, la misma tasa de crecimiento, pero cambia la capacidad de carga. Obviamente, crecen a la misma velocidad, pero la población B alcanza su capacidad de carga a 300 y se mantiene constante, mientras que la población A puede seguir creciendo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si le pongo, o sea, ustedes, la idea de esto es que puedan ir jugando con los parámetros, y para darse cuenta cómo afecta cada parámetro al crecimiento poblacional, yo les recomiendo que mantengan constante todo y que vayan cambiando de a uno, ¿no? Por ejemplo, yo les pongo acá, las dos tienen el mismo R y tienen la misma capacidad de carga. Pero a esta le vamos a poner un crecimiento mayor. Las dos tienen crecimiento positivo, o sea, R mayor a 0, o sea, las dos están creciendo. Pero este R es mayor que este R. ¿Qué les pasa a estas poblaciones? Fíjense, la población B crece más rápido. O sea, crece más rápido, ¿qué quiere decir? Alcanza antes, fíjense, esto es tiempo. A los 10 unidades de tiempo, que pueden ser años, días, meses, depende qué especie esté trabajando, a los 10 meses, por ejemplo, ya alcanza su capacidad de carga, que es de 500 individuos. Con la especie A, ¿qué pasa? Sí, o sea, crece, pero crece de una forma más lenta, entonces recién alcanza la capacidad de carga a los 35 o 30 meses. ¿Sí? Finalmente, las dos alcanzan el mismo tamaño poblacional. ¿Por qué? Porque su capacidad de carga es la misma. ¿Sí? O sea, el R afecta en este caso la velocidad a la que se alcanzan los resultados, pero no el resultado en sí mismo. También puedo hacer que las dos tengan el mismo R, pero que esta arranque con más individuos. Esta arrancó con 100. Lo mismo, ¿sí? Como tengo la misma tasa, la misma capacidad de carga, esta, la población B, llegó un poquito antes a su capacidad de carga. ¿Por qué? Porque ya arranqué con más individuos, entonces se reproducen a una tasa de 0,2, pero tengo más individuos para que se reproduzcan. Lo mismo con el modelo discreto. Y es exactamente lo mismo, lo que cambia es que el crecimiento se va dando por pulsos. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo un modelo con retraso temporal? Deshabilitemos. Y yo les digo, bueno, a ver, les decía, cuando el tiempo de retraso es 2 años, fíjense que casi ni se perciben las oscilaciones, ¿no? Si mi tiempo de retraso aumenta, fíjense, ahí las oscilaciones comienzan a notarse, si el aumento. Fíjense acá, si tengo 7 años de retraso temporal, cómo oscilan las oscilaciones, el crecimiento poblacional
alrededor de la capacidad de carga. Nuestra capacidad de carga es 500. Fíjense, el 500 está acá. O sea, nosotros podríamos trazar una línea así, y fíjense que el tamaño poblacional fluctúa alrededor de esos 500. O sea, hay tiempos que va por arriba de 500, menos de 500, arriba de 500, y así sucesivamente. Contra más tiempo de retraso, más marcadas son las oscilaciones. Bueno, acá también pueden jugar poniendo poblaciones con diferentes tipos de retraso, cambiándole el K, cambiándole el R. Todo esto, obviamente, optativo. Les dije que acá también tenemos para ver, para ver las poblaciones estructuradas por edad y por estadio. Si yo los pongo acá, fíjense que acá ustedes tienen para poner los datos de la tabla de vida, ¿no? Esto X es la clase, los LX es lo que ustedes tienen que calcular, el MX se lo damos, y el SX en este caso es el tamaño poblacional inicial. Y acá después les da, si ustedes ya construyen esta matriz, les da el ciclo de vida gráfico y pueden cambiarle los valores a la matriz de Leslie y de Lefkowitz, ¿sí? O sea, de todo esto es modificable. También pueden cambiar la cantidad de clases, para qué tiempo lo quieren, pueden construir las tablas, las curvas de supervivencia, que seguramente ya vieron que tenemos 3 tipos de curvas de supervivencia, la de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3. Y lo mismo, esto es si es de Leslie, lo mismo pueden jugar si tienen las poblaciones estructuradas por tamaño, ¿sí? Acá pueden cambiarle los datos de esta matriz y ver cómo se les va modificando el ciclo de vida gráfico. Ustedes pueden elegir el número de clases, etc. ¿Sí? Esto era modo de ejemplo para que vean nomás cómo funciona el programa. No lo necesitan para desarrollar el práctico, o sea, con lo que tienen en el práctico no es necesario que descarguen el Poplus, pero se los recomiendo, obviamente. ¿Sí? Entonces, ahora veamos específicamente el práctico. Bueno. Los primeros ejercicios son más bien teóricos, mencionar los supuestos, en qué supuestos difieren, qué supuestos son específicos de cada modelo, qué significa crecimiento continuo y discreto, qué tasas se utilizan, y después les da situaciones. Les dice, 3 poblaciones hipotéticas, tienen la misma abundancia, se reproducen en verano, la tasa neta de reproducción de cada población es para la A 0,5, para la B 1 y para la C 2. Si no tuvieran el gráfico, ¿no? Hagan de cuenta que no tuvieran. ¿Qué modelo de crecimiento estaría representado acá? Si en el parcial le damos solo esto y no le damos el gráfico. ¿Cómo sabrían qué Discreta. modelo de crecimiento? Discreto, ¿por qué? Se reproducen en verano. Porque se reproducen en verano. Ya sabemos que hay una época determinada del año. Además, les estoy diciendo la tasa neta de reproducción, que es el R sub 0, que ya saben que se utiliza para discreto. Y nosotros en el parcial les podemos dar estos valores y que ustedes nos digan qué le está pasando a cada población. Si ustedes tienen claro qué significa el R sub 0, van a decir, la población A está decreciendo, la población B se mantiene constante y la población C está creciendo. ¿Sí? Acá tienen que marcar cuál es la población A, B y C, responder qué tipo de modelo está, cuál es la expresión matemática del modelo, los parámetros, y explicar los resultados. ¿Por qué una crece? ¿Por qué la otra decrece? ¿Por qué otra se mantiene constante? Lo mismo en este ejercicio, les da un planteo. Fíjense que acá nadie mencionó la capacidad de carga, entonces si no le decimos nada de la capacidad de carga, o si los recursos son limitados, o si hay un factor denso depresor, ustedes ya saben que el modelo es denso independiente. Si en el enunciado mencionamos capacidad de carga, limitación de recursos, factor denso depresor, ya saben que es un modelo denso dependiente. Entonces acá, o sea, ustedes qué tienen que definir en cada caso. Si es, primero, si las generaciones tienen crecimiento discreto continuo, y después si se trata de un modelo exponencial logístico o logístico con retraso temporal. ¿Sí? Tienen lo mismo, 2 curvas,
las mismas consignas que en el caso anterior. Acá 2 curvas con otro modelo de crecimiento que ustedes tienen que decir cuál es y explicar qué es lo que le está pasando a esta población. Y este es un caso con retraso temporal. Luego tienen un ejemplo de tablas de vida, donde les da la tabla de vida de un lagarto, les dice que se sigue una corte y que todos los años se registró el número de individuos que quedaron vivos y el número promedio de hembras nacidas por hembras. Y les dice que calculen los parámetros que faltan. Yo les dije en una tabla de vida, a partir de esta columna y de esta, es decir, la cantidad de individuos que tienen en cada edad y el dato de MX, que es la fertilidad específica por edad, pueden calcular todo esto. ¿Sí? ¿Cómo lo van a calcular? Pueden agarrar una tabla Excel, pueden calcularlo a mano si quieren, pero a mano realmente es un despropósito, es un garrón, pero lo pueden calcular, no sé, por ejemplo, yo tenía una tablita para mostrar. Ahí están viendo mi Excel. Sí, profe. Bueno, si ustedes copian esa tablita que nosotros le dimos acá, fíjense que con solamente meter la ecuación yo les digo LX. LX es la supervivencia específica por edad. ¿Cómo lo calculo? Como el NX dividido el N sub 0. Es decir, este dividido 500, este dividido 500, este dividido 500. Entonces, ¿qué hago? Este dividido 500, y acá estiro, y ya directamente me da, para todas las clases, cuál es la supervivencia. ¿Cuál es la mortalidad? Se ve el trabajo práctico. Pero si les pregunté, a ver si están viendo mi Excel, a ver, ahí dejo de compartir. Les borro acá entonces. Ahí sí se ven. Ahora sí se ve el Excel, profe. Bueno, perfecto. Entonces le decía, este es el LX, supervivencia específica por edad. El LX es el NX dividido el N sub 0, que eso lo tienen en el libro, en el práctico, o sea, no hay drama que lo tengan así anotadito a mano. Yo acá pongo este dividido 500, me da obviamente 1, porque 500 dividido 500 es 1, arrastro y ya me da la supervivencia específica por edad para cada clase. DDX, mortalidad específica por edad. ¿Cómo lo voy a calcular? Y los que no sobrevivieron se murieron, ¿no es cierto? Entonces, este menos este. Digo, no se tienen que saber las ecuaciones de memoria, pero son como bastante lógicas, ¿no? Cuando uno las piensa, ¿qué es la supervivencia? Y bueno, la cantidad que tengo en cada clase en función a lo que tenía al principio. ¿Qué es la mortalidad? Y la diferencia de los que no, o sea, los que no sobrevivieron se murieron, ¿no? Entonces es este menos este. Hago eso, pongo por acá. ¿Qué es la tasa de mortalidad? Y bueno, la relación entre la mortalidad y la supervivencia. Arrastro y tengo todo. El LX por el MX simplemente multiplican esto por esto y también lo arrastran. El LX, bueno, todos le van poniendo la ecuación y van completando y se les va completando esto solito. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes con esto más allá de los valores? Es interpretarlo. ¿Sí? O sea, decir, a ver, cómo aumenta la esperanza de vida, qué tipo de curva de supervivencia tiene, qué tipo de curva de fecundidad tiene, etcétera. ¿Sí? O sea, como les digo, lo hacen en Excel y de paso adquieren habilidad para utilizar el Excel, o si quieren hacerlo a mano, pero bueno, realmente es como súper tedioso hacerlo a mano. Acá les pide esto, grafiquen las curvas de supervivencia y de reproducción. O sea, el LX en función del tiempo y el MX en función del tiempo, y tienen que decir cuál es el valor de R sub 0. Y al último tienen un ejemplo de modelos matriciales, donde les da un planteo y ustedes tienen que elegir qué tipo de matriz utilizarían, Leslie o Lefkowitz, decir los supuestos, cómo estructurarían la población. Esto es clave porque depende de cómo se aproveche esa población y de las características, ustedes van a definir clases, ¿no? Para estructurar la población, lo que tienen que tener en cuenta es que la base de esto, o sea, de esto, es que tiene que haber una supervivencia y una reproducción diferencial.
En la práctica, lo que yo hago es, cuando tengo los datos, empiezo a estructurar la población. En base, por ejemplo, a lo que algo básico, por ejemplo, la edad de la primera reproducción. Ustedes no pueden mezclar en una clase individuos reproductivos con individuos no reproductivos. ¿Sí? También pueden usar, por ejemplo, bueno, cuál es el diámetro mínimo de corta, o la clase, el tamaño a partir de la cual se aprovecha, o la edad a partir de la cual se aprovecha. Y uno así va estructurando. Después, ¿qué hacemos? Calculamos los parámetros, o sea, acá no tienen que calcular nada, ustedes tienen que explicarlo con sus palabras, bueno, pero calculamos los parámetros y decimos, si a mí, por ejemplo, yo definí 10 clases, pero entre la clase 7 y la 8 yo veo que mis parámetros son muy iguales, o sea, el P es igual, el S es igual, el F es igual, y yo digo, bueno, ¿para qué separé tanto estos individuos? Demográficamente, estos individuos se están comportando igual que estos individuos. Entonces, en ese caso, ¿qué hago? Junto esas clases y otra vez vuelvo a calcular todo, ¿no? O sea, acá, para estructurar, tiene que primar. Primero, ¿cuál es el atributo por el cual van a estructurar? Dependiendo la especie, diámetro a la altura del pecho, biomasa, por ejemplo, en lagarto se usa la distancia del hocico a la cloaca, no sé, el tamaño, bueno, depende el tipo de organismo que estemos hablando, va a ser el parámetro que ustedes definan para estructurar esa población. Y después tienen que estructurar las clases, o sea, definir las clases, es decir, bueno, desde acá hasta acá es clase 1, desde acá hasta acá es clase 2. Las clases no se pueden superponer, es decir, si ustedes estructuran por biomasa, por ejemplo, y me dicen de menores a 100 gramos, de 100 gramos a 200 gramos, y yo le digo, bueno, no, el de 100, si a mí me toca un individuo de 100, ¿dónde lo meto? ¿En la clase 1 o en la clase 2? Entonces, no tienen que superponerse los límites. Si la clase 1 es menos de 100, la clase 2 tiene que ser de 100,01 para arriba. ¿Sí? Eso tienen que tener cuidado. Tienen que explicar la importancia de los modelos matriciales y explicar en qué consiste el análisis de perturbación, que les expliqué hace un ratito, y por qué es importante. ¿Sí? Bueno, es un montón, pero si repasan las teorías y ven los prácticos, van a ver que uno le va encontrando la vuelta. Y esto es la base para que después comprendamos los modelos de competencia interespecífica que vamos a ver más adelante. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre esto o aporte? ¿No? Bueno, igual ya saben, si les surgen dudas, mientras lo están haciendo, pueden utilizar el foro del Moodle y los vamos charlando, o en la próxima clase consultan si tuvieron alguna dificultad. Les recomiendo de nuevo a los que tengan compu, traten de descargar el Populus y ir chusmeando a ver cómo se van comportando las poblaciones. Y bueno, si no hay preguntas, cortamos acá. ¿Esto está en el Vegum, profesora? Lo de la matriz y todo lo demás. Está la parte específica de modelos matriciales está en el Vegum, pero en inglés. Y no le damos otra bibliografía porque toda la bibliografía que hay está en inglés. Pero ustedes tienen un anexo complementario al práctico, tienen el Vegum y tienen Krebs. Todo lo que es modelo de crecimiento, a mi gusto, está mejor explicado en Krebs que en Vegum. Pero está en los dos. Bueno, nos vemos el próximo martes entonces. Bueno, profe, hasta luego. Bueno, profe, Hasta hasta luego, luego. que estén bien. Hasta luego. Chao, Chao, hasta luego. profe. Chao, chicos.